espiral. Y eso corresponde a una materialidad de una aspiración de conexión, digamos, entre el mundo material y el mundo espiritual, más o menos, dicen los más metidos en estos temas de la agroecología y de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Entonces, todo ese conjunto de cosas y de categorías teóricas y de expresiones materiales y de creencias y de prácticas sociales, pues es lo que constituye la cultura, y en un país como el nuestro, pues es una cosa que varía muchísimo en función también un poco de la diversidad fisiográfica y ecológica que también tiene nuestro territorio nacional. En algún texto de los que usamos en el curso de historia, recuerdo que leí una descripción muy interesante de la sorpresa que significó para los conquistadores españoles subir ese gradiente altitudinal que viene de la costa hacia el altiplano occidental, ¿verdad? Porque ahí fueron viendo seguramente lentamente al paso de los caballos cómo iba cambiando repentinamente el ecosistema, ¿verdad? En la medida en que iban ascendiendo en los pisos agroecológicos que se fueron encontrando. Entonces, esa diversidad también de climas y de tipos de suelos y de asociaciones vegetales y de especies de fauna y de flora también contribuye y de alguna manera interactúa con esta otra diversidad más de tipo cultural. Está, decíamos también en una clase anterior, bastante investigado y documentado cómo los centros de biodiversidad que hay en el planeta también suelen, digamos, corresponder a lugares con una alta diversidad cultural. La homogeneidad, digamos, en la cultura no es lo más, si ustedes quieren, útil de cara a la conservación de la diversidad biológica, sino que al contrario, mientras más diversos y más expresiones de esas distintas maneras de entender la cultura y la identidad cultural, por lo tanto, en cada lugar, en cada territorio, más oportunidades tenemos de echar a andar simultáneamente estrategias complementarias de conservación en términos muy generales. Y eso es una cosa que también pasa con otros temas de nuestra profesión. Por ejemplo, la producción diversificada suele ser, digamos, más recomendada en muchos lugares, en muchas unidades productivas, en muchas fincas, digamos, porque tiene dos grandes ventajas. La primera es que hay redundancia ecológica, ¿verdad? Es decir, en la medida en que enriquecemos un área de cultivo o un territorio con un estrato arbustivo, un estrato herbáceo, con ganado menor, con frutales y otra serie de opciones productivas, pues vamos a tener por ejemplo, un aprovechamiento de los nutrientes diferenciado en términos de las diferentes profundidades que alcanzan las raíces de cada una de estas especies, por poner un ejemplo nada más. Y desde el punto de vista económico, pues también, ¿verdad? Es decir, si tenemos una diversidad de posibilidades de cosecha, pues en algunos momentos vamos a cosechar unos cultivos y en otros momentos del año pues va a haber otro, y eso de alguna manera contribuye a que haya un flujo, un ingreso económico estable, relativamente estable a lo largo del año. Entonces lo mismo pasa con esto, ¿verdad? La diversidad debería ser en cualquier caso aprovechada en tanto ventaja o fortaleza nacional. Y no como nos pasa a nosotros desafortunadamente, que suele ser el obstáculo, digamos, para alcanzar grandes acuerdos nacionales. Entonces, ahí en ese video que tienen ustedes en la página de Edpuzzle, pues pueden ver, es un video muy corto, un poco esas explicaciones tal vez de forma más didáctica y así. Luego está esta diferencia, digamos, entre lo intercultural, lo pluricultural y lo multicultural. Yo les decía a sus compañeros de la otra sección hoy en la mañana que pues es un poco como lo que pasa con las ciencias, ¿verdad? Ustedes seguramente recordarán del curso de metodología científica que hay unas diferencias muy claras entre la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, ¿verdad? Que no es otra cosa más que el nivel de interpenetración epistemológica, dicen los especialistas en esos temas, ¿verdad? Que es una manera muy elegante de decir el grado en que coordinamos, compartimos y construimos colectivamente nuestros postulados, digamos, científicos como los fundamentos de la investigación. Dicho en otras palabras, si ustedes se reúnen con un grupo de compañeros universitarios de otras facultades para echar a andar un proyecto que puede ser de desarrollo, de investigación, y simplemente se reparten las tareas como suele hacer uno a veces en las tareas de la U, vos escribís la introducción, yo escribo el marco teórico conceptual, aquel que haga los objetivos y la otra compañera que nos esté elaborando el cronograma. Ese es, digamos, un ejemplo de, en el mejor de los casos,
multidisciplinariedad, porque al menos se reunieron estudiantes de diferentes facultades o diferentes profesiones. Si hay un esfuerzo un poquito más, digamos, profundo y por lo menos se debate un poco cuál va a ser el método y hay como la posibilidad de incluir en la propuesta las categorías y los enfoques de cada una de las profesiones, entonces ahí hay un segundo nivel que sería más o menos el de la interdisciplinariedad, porque hay interacción, ¿verdad? Es decir, ha habido un diálogo mínimo al menos que permite la preparación de una cosa más consolidada desde el pensamiento colectivo. Y finalmente en el ámbito de la transdisciplina, pues el esfuerzo tiene que ser mucho mayor y ahí casi que toca generar colectivamente categorías nuevas, que no son necesariamente las categorías de ninguna de las disciplinas ahí representadas, sino que suponen el resultado novedoso, un poco atrevido, si ustedes quieren, de esa posibilidad de pensamiento colectivo, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con esto, es decir, no es suficiente con que reconozcamos que hay diferentes culturas e interactuemos unos con otros, sino que la aspiración que deberíamos tener, y es un poco lo que nos permite estudiar la antropología, en este caso particular la antropología agraria, es cómo se dan esas interacciones en un marco de respeto mutuo, pero también de intercambio de saberes y de diálogo horizontal, digamos, de las diferentes identidades culturales presentes en un territorio, porque al final pues habrá complementariedades, algunas tensiones también, pero lo mismo que pasa con los campos de cultivo agroecológicos en donde puede haber redundancia ecológica y eso es beneficioso para el sistema y para la conservación de la diversidad, pues también en términos culturales podríamos encontrarnos con agradables sorpresas, ¿verdad? Que a lo mejor hemos ignorado durante toda esta época de vida independiente que tiene nuestro país por nuestra pretensión de imponer una cosmovisión occidentalizada al resto de la población que no necesariamente comparte, digamos que, la misma identidad cultural que lo que pretende estandarizar el Estado centralista, ¿verdad? Entonces, yo creo que estas analogías nos ayudan un poco a ir ponderando en su justa dimensión la contribución que puede hacer la antropología agraria a nuestras profesiones o a nuestras vías profesionales como ingenieros agrónomos. Entonces, más allá del reconocimiento y del respeto, pues la idea es lograr la interacción plena desde una aspiración por consolidar un pacto colectivo, un contrato social, un acuerdo, un gran acuerdo nacional que detenga o elimine, si se puede, las causas estructurales de los peores problemas que tenemos, como la pobreza extrema y la desnutrición crónica infantil, para mencionar únicamente dos de ellos. Entonces, ese es como el marco de nuestro ejercicio de hoy. Luego ustedes van a ver, ya hoy terminé de asignar al último estudiante que se apuntó tarde, me imagino, a nuestro sistema de gestión del aprendizaje. Lo que hice fue, como hemos estado hablando de cosmovisión, pensar en nombres de grupos que tenían que ver con planetas y los astros y demás, ¿verdad? Entonces, yo les quiero pedir, por favor, que le pongan atención al número del grupo, ¿verdad? Es decir, al nombre y al número, porque ahora vamos a hacer un ejercicio de grupos con la plataforma, con la de Cisco Webex, en el que ustedes van a tener que, le van a dar clic abajo donde dice participantes y ahí van a ver desplegadas las opciones de grupos, pero les van a aparecer únicamente números, ¿verdad? Entonces, lo que quiero pedirles es que se sumen al grupo que les corresponde. Entonces, en el grupo uno, que se llama Cometas, ahí están Andrés Manuel Asgivinac Ordóñez, Glenn de Arriaga, Diego Blanco, José Fajardo, Germán Hernández y Kimberly Esmeralda. Les quiero pedir también que cuando vayamos a los grupos y demos el tiempo para reflexionar un poco sobre la propuesta que hay ahí, que ahora la vamos a ver también, que también se elijan a un relator para que esa persona pues nos pueda compartir al final, cuando volvamos a la plenaria, un poco la síntesis y algunos comentarios que tengan sobre el ejercicio. Entonces ahora solo vamos a repasar muy rápidamente quiénes están en qué grupo y ver si todos tienen un grupo asignado. En el equipo, perdón, aquí se pasa hasta el 10, ahí están las supernovas. Ahí está Kenny Alvisures, Pablo Carranza, José Pérez, Wilson Revolorio y Claudia Valenzuela. En el 11, que es el de los planetoides, está Diana Garay, Sabina Hurtarte, Eric Mateo, Luis Pérez y Miguel Sandoval.
En el equipo 2 es este de los Astros, está Eddie Aquino, Rodrigo Carrera, Gilbert García, Jeffrey Iriarte y Dilia Bay. El equipo 3 es el de los Meteoritos, ahí están Josué Artiga, Luis Ángel Mérida, Miriam Pirir, Ángela Siquinajay y Ángela Yoc. En el grupo 4, que son los Cósmicos, ahí están Jacqueline Castillo, Juan Garzaro, Luis Jolomocosh, Sofía Morales y Berta Porojo. En el equipo 5, que es el de las estrellas, ahí está José Barrios, César Chamalé, Jennifer Gómez, Pablo Juárez y Ramsés Solís. Equipo 6, Siderales, Heidelin Betancur, Stephanie Escobar, Leslie González, Oscar Leal, Álvaro Oscal y Joel Solís. Equipo 7 de los satélites, Rosa Pérez, Linda Quesada, Oscar Ramírez, Shirley Sinclair, Carlos Zunuc y Brian Toledo. Equipo 8, Constelaciones, Luis Calderón, Wanda Conde, Mariana Corso, Adolfo Fiorini, Ventura Ishmatá y Helen Max. Equipo 9 de los Galácticos, Daniel Monasterio, Estuardo Monzón, Rodrigo Muñiz, Pablo Pérez, Hansel Pineda y Francisco Roquel. ¿Alguien falta de estar en algún grupo? Ingeniero, yo. ¿Ya te asignaste a la plataforma? Sí, disculpe, fíjese que había tenido inconvenientes y hasta ahorita pude que me introdujeron. Buenas tardes, ingeniero. Perdona, yo me acabo de conectar. No sé si aparezco. Soy William Huertas. Ahorita voy a revisar. Vamos a ver, primero vamos a agregar aquí a Gerardo García. Gerardo, vas a estar en el grupo, el equipo 10 de los Supernovas y a Wagner López. Wagner, vas a estar en el 11 de los Planetoides. Ahora vamos con Huertas. No te veo, fíjate, vamos a ver, tal vez si estás por aquí, Hernández, Luis Carranza Pérez, Valenzuela, Hurtarte, Aquino García, Valle, Artiga, yo, Castillo, Morales, Puro, Barrios, Gómez, Solís, Betancur, Leal, Solís, Pérez, Sinclair, Toledo. No, no estás. ¿Cuál es tu nombre completo? Sí, pero seguramente no te has asignado al sistema de gestión del aprendizaje porque ya no tengo aquí estudiantes sin asignación. Es decir, estudiantes que no estén en algún grupo, ya no hay ninguno. Entonces lo único que puede pasar es que te falte asignarte. Pero ahorita voy a poner las instrucciones aquí en pantalla para que quien no se haya asignado, pues pueda hacerlo todavía. Instrucciones de la B son estas. Listo. Aquí está por si alguien falta de asignarse. Ahí están las instrucciones en pantalla ahora para poderse asignar a nuestro sistema de gestión del aprendizaje y con eso ya los puedo yo asignar a alguno de los grupos. Pero bueno, entonces el ejercicio consiste básicamente en, lo vamos a poner por acá, responder estas tres preguntas. Ahí mismo en el espacio de la lección 1, ustedes tienen, además del video sobre la interculturalidad, una columna que escribieron un par de colegas, una de ellas antropólogas, sobre el caso de don Domingo Choc, que desafortunadamente fue un sabio, digamos, etnobotánico de una comunidad en Petén, que fue acusado de brujería y la gente lo terminó linchando, ¿verdad? Es un episodio realmente lamentable, triste, muy desalentador que ocurrió ya en tiempos de pandemia y que refleja pues lo contrario de lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Es decir, refleja contundentemente la ausencia de vasos comunicantes y de elementos de articulación que hay muchas veces, incluso en las propias comunidades rurales, ¿verdad? Donde no todo el mundo comparte las mismas ideas o las mismas cosmovisiones y eso puede llegar a excesos
absolutamente deshumanizados, como este caso de Domingo Choc. Entonces, a partir de los elementos que les resumía del video, lo que quiero que hagamos en los grupos es reflexionar un poco eh, en términos muy personales también de lo que ustedes piensan y de lo que creen que pasa con este país, de cómo llegamos a esos extremos, porque hay tanta falta de interculturalidad y por qué en algunas ocasiones llega al extremo de generar violencia y hay que lamentar muertes digamos, ese tipo de cosas que no deberían pasar, ¿verdad? En segundo lugar, ¿qué obstáculos nos vienen a la mente para pensar en una convivencia intercultural libre de conflictos, es decir, pacífica? Y finalmente, ¿cómo desde la universidad podemos contribuir a crear las condiciones para una sociedad más tolerante y más cohesionada, ¿verdad? Desde el punto de vista de los sistemas de valores de cada uno de los pueblos que constituyen o que forman nuestro país. Entonces, la idea es que conversemos, que definan a un relator y que volvamos a la plenaria en 20 minutos para escuchar un poco la síntesis o las reacciones que quieran compartirnos esos relatores de los grupos. Bueno, entonces yo ahora les va a aparecer, como les decía, yo ahora voy a habilitar aquí la función de grupos. Ya la habilité. Les van a aparecer, cuando les indique, les van a aparecer las opciones de los, ¿cuántos dijimos que éramos? 12, ¿no? 11, de los 11. Hay 11 grupos, entonces les van a aparecer 11 opciones. Entonces les quiero pedir que se sumen eh, yendo a la parte inferior de su pantalla donde dice participantes. Hacen clic ahí y eso les va a desplegar la posibilidad de sumarse a alguno de los grupos. Entonces, que se puedan sumar a uno de los grupos y responder esas preguntas que están para la actividad de grupos de esta semana. Ahora vamos a dividirlos y también ahí tienen una opción em, para llamarme. Si necesitan que les amplíe alguna cosa o quieren preguntar algo muy puntual, entonces yo ya llego, digamos, a cualquiera de los grupos. Entonces voy a habilitar aquí que los participantes puedan escoger a qué sesión quieren ir y vamos a crear los grupos. Hay 11 grupos y a partir de ahora pues van a poder ustedes sumarse a cualquiera de los 11 grupos en función de lo que les leí hace un ratito. Entonces empezamos en 3, 2, 1, ahora. Uno de los relatores o de los que participaron en el ejercicio quiere voluntariamente abrir la ronda de intervenciones. Por favor, adelante. ¿Quién quisiera comentarnos? Viene desde mucho tiempo atrás, cuando se dio el acto de la colonización, porque póngale que venían a quitar toda aquella creencia que estaba ahí sí que arraigada a nuestro territorio, que es originaria de acá, con tal de ahí sí que separarlos y poder, como lo decía el mismo artículo, ganar terreno dentro de esta área. Pero desde ese tiempo se ha venido como discriminando o haciendo de menos o acusando a las civilizaciones mayas de brujos solo por practicar una creencia o una teología diferente a la nuestra. Entonces, siento que eh, esa falta de interculturalidad viene desde ahí, desde la discriminación que se sufrió antes y actualmente, respecto a no respetar las creencias ajenas y verlas como ahí sí que tontas, por así decirlo, que como se ha venido haciendo a lo largo del tiempo, que está claramente, porque puede llegar a estos casos extremos en donde se cometen actos atroces, como es la muerte de alguien que ahí sí no hacía nada malo, y sin embargo aportaba no solo a un conocimiento teológico, sino ahí sí que apoyado del positivismo, ya que apreciar a cualquier persona que eso no lo hace de menos, no tiene ningún grado académico, sino también a no prestar un interés a su registro científico, por como lo puede ser el de Domingo Choc.
que había aportado ciertamente en un área que ahí sí que en la actualidad especialistas pueden llegar a tener cierto conocimiento, como lo es las plantas medicinales en usos ancestrales por los mayas. Ujú. Gracias, Gerardo. Muy buena reflexión la que nos deja el grupo de ustedes. Para quienes estuvieron conmigo en el curso de historia, seguramente pues esto que voy a decir no les sonará novedoso, pero quienes no estuvieron, pues a lo mejor les va a resultar también interesante. Hay un autor que se llama Ramón Grossfogel, que es un sociólogo puertorriqueño que ha desarrollado mucho la perspectiva del pensamiento descolonial o descolonizado, o decolonial, dicen otros autores. Y básicamente en un artículo que revisamos en el curso de historia, Grossfogel propone 5 grandes eventos de genocidio epistemicidio, dice él, ¿verdad? Es decir, de destrucción de mucha gente y también de destrucción de conocimiento. Arranca con la expulsión de los moros de España, de los musulmanes, ¿verdad? Que justo en 1492 se termina, digamos, de completar la expulsión de los moros que todavía eran o reinaban en Andalucía, que en aquel momento se llamaba Al-Ándalus, ¿verdad? Ese es un primer evento, dice Grossfogel, de importancia pues para la historia americana, de genocidio por toda la gente que seguramente murió con aquellos actos, ¿verdad? Y de epistemicidio porque había también una persecución al conocimiento de los pueblos, digamos, musulmanes que habitaban la península ibérica. Luego, cuando llegan a América, hay un segundo evento de genocidio epistemicidio que ya conocemos mejor, que es toda la muerte que provocó la llegada de los invasores europeos y sus nuevas enfermedades para las que los habitantes de nuestro continente no tenían suficientes defensas, además de los que murieron, digamos, con la pólvora y los caballos que traían los conquistadores. Hay un tercero que involucra a los esclavos africanos que fueron obligados a mudarse, digamos, ¿verdad? A estas tierras para participar en las actividades productivas, fundamentalmente de la caña, de azúcar y de otros cultivos de las haciendas. Y un cuarto evento también no muy lejano en el tiempo a los anteriores, que es la ejecución arbitraria, injusta y vergonzosa, diría yo, de muchas mujeres acusadas de brujería. A manos del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ¿verdad? Entonces, justamente me acordé de estos elementos que plantea Grossfogel escuchando a Gerardo, porque desafortunadamente no hemos, creo yo, terminado de superar esa herencia colonial que en términos tanto del conocimiento como del respeto a la alteridad, es decir, al otro, a la otra cultura que digamos, puede tener unos códigos y unas formas muy distintas a la nuestra, pues sigue expresándose con toda la fuerza del caso en acontecimientos lamentables como este, como la muerte de una persona que realmente se dedicaba a investigar las plantas medicinales y que colaboraba con universidades nacionales y extranjeras y que pues procuraba hacerle el bien a sus, digamos, vecinos y conciudadanos ahí en la localidad, en la aldea donde terminó siendo linchado, ¿verdad? A partir justamente de la falta de interculturalidad, para decirlo de alguna manera más antropológicamente hablando, pero también de falta de tolerancia y del irrespeto absoluto a la vida humana y de los fundamentalismos religiosos de, digamos, tipo neopentecostal, que también nos hace mucho daño, creo yo. Es decir, yo pienso que cada quien puede tener la religión que quiera, pero hay que reconocer, al menos académicamente, que estas expresiones fundamentalistas, particularmente de las religiones neopentecostales, sí, digamos que le hacen un daño, creo yo, terrible al tejido social guatemalteco. Entonces, a nosotros como universitarios nos toca, creo yo, interpretar esos hechos e ir imaginando cuáles pueden ser las salidas, ¿verdad? Es decir, hay vínculos que a veces uno ni se imagina con esa dinámica cultural y religiosa en muchas comunidades rurales. Hay una investigación muy interesante que hicieron unos geógrafos suizos. Ellos estaban interesados en explorar, digamos, el origen del maíz en Huehuetenango y descubrieron que durante el conflicto armado interno muchas comunidades rurales que tuvieron que desplazarse a México para huir de la violencia, cuando regresaron como, digamos, su militancia política pasada por su participación en actividades de la Iglesia Católica.
Entonces había muchos grupos de la Iglesia Católica que fueron acusados de comunistas y otra serie de cosas durante la época de la represión. Entonces ellos tuvieron que ir a vivir a México unos años y al volver decidieron ya no meterse en más líos y se cambiaron de religión, muchos de ellos. Entonces, al cambiarse de religión y a adoptar estas otras religiones neopentecostales que les decía, en algunos casos recibieron la prohibición de continuar con sus prácticas de rogativa y de culto, digamos, de espiritualidad maya asociadas al cultivo del maíz. Entonces, en definitiva, dejaron de cultivar maíz, algunas de estas comunidades. Y como resultado de eso, según estos investigadores, se perdieron hasta 8 razas de maíz propias de ahí de Huehuetenango como resultado de un cambio cultural. Entonces, ahí vemos una expresión material agrícola de pérdida de germoplasma nativo de una planta que además de una especie vegetal que es muy importante tanto en términos culturales como económicos. em, a partir de un cambio cultural, ¿verdad? Es decir, de la decisión de cambiarse de religión porque la otra religión les había provocado demasiados problemas. Entonces, esa impronta, esa huella, digamos, que deja la colonización occidental en nuestro territorio nacional, pues sigue provocando estragos y sigue generando unas secuelas que no nos ayudan a superar los grandes problemas que tenemos. ¿Alguien más que quiera compartirnos de forma voluntaria la síntesis de sus respuestas o alguna reacción que tal vez no se haya mencionado aquí en lo que nos decía Gerardo? Ingeniero, con permiso, si me Sí, permite. adelante. Nosotros en nuestro grupo concluimos que quizás el problema principal que llevó a estas acciones violentas fue la falta de interés por conocer las prácticas espirituales, religiosas al final del día, mayas, ¿verdad? Ujú, Eh, Nosotros que pertenecemos, me permito decir, al 1% de la población letrada y que pertenece a la educación superior, el primero que me pongo de ejemplo es yo y estoy seguro que los demás que están acá, cuando nos hablan de una religión diferente a la nuestra, decimos que hueva. Y cuando nos hablan de una religión diferente a la mía y me obligan a estudiarla, decimos que hueva al cuadrado. ujú, Y encima de todo esto, nosotros somos personas que en teoría somos inteligentes y estamos estudiando y reaccionamos muchas veces de esa manera, con desinterés. No digamos una persona que probablemente no tiene estudios o tiene estudios pues muy inferiores o muy pocos, pues, si le están presentando una situación al final del día pues desconocida. Y muchas veces los seres humanos cuando se nos presenta algo así, se acercan a este tipo de situaciones con miedo y con la falta de conocimiento acerca de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está practicando, ese miedo a veces lleva a la agresividad, o sea, cómo esta persona está haciendo algo que yo no conozco y no tiene mi permiso. Entonces, quizás lo que llevó a pues estos actos violentos fue a la falta de interés por conocer al final del día las prácticas, quizás no la religión, pero sí las prácticas como tal. O sea, si la persona estaba haciendo algo que estaba completamente dentro de la ley y es protegido por la Constitución, ¿cómo es posible que pierde la vida nada más porque unas personas decidieron que así tenía que suceder? ujú. Quizás el problema no era tanto, pues, bueno, quizás el problema era principalmente la falta de conocimiento acerca de las prácticas y Ujú, el desinterés, pero principalmente el desinterés en conocer las prácticas de esta persona. ujú. Gracias, Gilbert. Yo digamos que resumiría lo que nos comparte tu grupo en que desinterés más ignorancia más miedo igual agresividad extrema y muerte, digamos, ¿verdad? Es decir, hay una concatenación ahí de circunstancias que desafortunadamente contribuyeron a que se diera el peor de los resultados posibles, que un ser humano perdiera la vida cuando no había ninguna necesidad para que eso pasara. Hay, digamos, muchos elementos que podríamos destacar de lo que nos dice Gilbert. ¿Es Gilbert o Gilbert, vos? Pues a mí me enseñaron que era Gilbert, pero cualquiera de los Gilbert. dos está bien. Ah, va, Gilbert. Es que los nombres son así, va. Uno los puede leer de una forma y le dicen a uno de otra. Entonces, Gilbert, em, yo te lo estaba diciendo en francés, creo yo. Em, Ciertamente hay una, digamos,
serie de situaciones que yo creo que son estructurales de país, que nos ayudan a entender un poco cómo pasó y para qué queremos entender cómo pasó, para evitar que vuelva a pasar, ¿verdad? Entonces, un poco la lectura, porque se nos va acabando el tiempo que queda para la otra semana. Les recuerdo que es la guía 1, ahí tienen ya el material. En el instructivo pueden encontrar también el sitio, la dirección, el enlace para poder leer el material y responder las preguntas que están ahí propuestas en la guía 1 y con eso vamos a arrancar el próximo lunes. Y además de eso, que es una reflexión, digamos, que contrasta los supuestos de la economía neoclásica que muchas veces están detrás de la perpetuación de las condiciones estructurales que en sus expresiones más extremas nos llevan a estas situaciones como la del asesinato de don Domingo Cho. También nos permite eh, empezar a analizar cómo desde la perspectiva de la antropología económica en este caso, pero también de la antropología agraria y de otras disciplinas similares, hay posibilidades teóricas académicas de plantearse, digamos, unas realidades socioeconómicas animadas por valores distintos a los valores que solemos encontrar cada vez que hojeamos los medios de comunicación y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, por ahí yo creo que va a ser un buen complemento a lo que dejamos iniciado durante esta semana. La otra cosa, aprovechando que ya no nos vemos hasta el próximo lunes, ya no nos escuchamos hasta el próximo lunes, es que les recomiendo mucho esa película que se llama No mires arriba, que está en Netflix, para los que tengan Netflix o los que la puedan obtener a través de otra plataforma, que bueno, yo la vi, me pareció muy buena, pero no pensé que levantara tanta opinión pública alrededor del mundo. Yo recibo una revista de filosofía de Francia y le dedicaron toda una columna de opinión a la película. Hoy hay otra columna de opinión en un periódico, en el periódico de Guatemala, donde también se hacen, digamos, muchas comparaciones y genera como mucho análisis, justamente a propósito de las cosas que están pasando tanto en el país como en el plano más internacional. Y coinciden estos análisis con lo que decía Gilbert, ¿verdad? Es decir, hay ignorancia, desinterés, agresividad, miedo y desafortunadamente muerte. Entonces, a propósito de lo que logramos conversar hoy, aunque sea durante un ratito, les recomiendo que si les interesan estas cosas y para que podamos comentar también el lunes, que si tienen tiempo que la vean el fin de semana, se llama No mires arriba, es con Leonardo DiCaprio y con Jennifer Lawrence, si la pueden ver, recomendada. ¿Alguna otra pregunta para cerrar, ya que nos dio la hora? Disculpe, la guía para el cuestionario número 1 es el que está en recursos, ¿verdad? La lección 1. Ahorita te confirmo, creo que sí lo dejé ahí. Lección 1, carpeta lección 1, documento base para la guía de lectura 1. Sí, el de Carballo, del 2013. Ese. Ah, ok, gracias. Ujú. Eh, bueno, entonces ya llegamos a la hora. Ustedes los dejo. Yo sé que no hay laboratorios esta semana, pero imagino que algunos todavía van a ir a almorzar. Entonces nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por su participación de hoy. Dije, yo tenía una Dije solo una consulta. consulta. A ver, uno por uno. Díganme. Gracias, Inge. Feliz día, nos vemos. Igualmente. Para completar esta tarea, ¿cómo hacemos? Es que me sale eh, fuera de plazo. Ahorita estoy revisando las fechas, ¿no? Se comienza el 17 de enero y la fecha límite es el 24 de enero. Ahorita te voy a compartir mi pantalla para ver si estamos Es en sobre lo la mismo. actividad que hicimos ahorita, la actividad grupal. Vamos a revisar esas fechas ahí. De repente yo las dejé mal puestas. Lección 1, ejercicio grupal, editar. Sí, tienen las fechas malas. Ahorita se las arreglo de una vez. ¿Qué es lo que hay que subir? Ingeniero, gracias. Bueno, Ingeniero, sí, díganme. Aquí estoy actualizándoles estas disculpe, fechas. una pregunta. Entonces, ¿el documento lo sube solo una persona o lo subimos todos? No, es individual. Ok. Entonces cada uno tiene que escribir su propia versión de la respuesta, digamos, ¿verdad? Oh, ya. Ok, está bien. Ahorita, Gracias. ahorita se los actualizo para que ya no les aparezca eso de fecha de plazo vencido. Hoy es que 19, se los voy a dejar hasta el viernes 21, por si alguien entra tarde. Ahí está.
Gracias, Inge. Feliz día. Ingeniero, una pregunta, disculpe. Sí, Se sube en el apartado de comentarios. mira, pues cuando estás aquí y le das, creo que ir al cuestionario, responder, no sé cómo dice ahí un cuadrito, ahí te aparece el espacio donde puedes escribir. Ah, ok, en realizar cuestionario. Ahí, realizar, pero ¿me estás hablando del cuestionario o del trabajo en grupos? Del trabajo grupal. Sí, ahí, Ah, preparar respuestas, sale. ahí en preparar respuesta, Ah, ok, exacto. sí, es que no me aparecía. Ok. Bueno, gracias, ingeniero. Bueno, Pero disculpe, yo no pude realizar el cuestionario sobre la canción y también salió fuera de plazo. No sé si hay problema con eso o ya no puedo. no, ahorita te voy a ampliar dame un segundo aquí, vamos a ver. Cuestionario 1 sobre la canción de bienvenida estaba para, sí, pues el 18, lo vamos a poner para el 21 también. Está bien, gracias. Ahí está.